No llores más, escúchame. El Dios del cielo te ha oído. Te dice hoy levántate, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque aquí que tinieblas cubrirán va sobre ti. Será mi gloria. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, mis amigos televidentes, gracias al Señor volvemos de nuevo para presentar su espacio de Biblia pura. Agradecemos al Señor la oportunidad y compartimos de esta manera la comunión del Señor con todo su pueblo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares con la palabra de Dios. Oremos. Señor nuestro, muchas gracias por la oportunidad. Alabamos y bendecimos tu nombre y te rogamos que en este momento, a través de tu palabra, haya sanidad,
haya consolación, haya corrección y haya todo tipo de bendición para mis hermanos y para cada uno de los amigos televidentes. Lo rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los Come Biblia, bienvenidos a participar de Biblia Pura. Hermanos amados, los evangelios que tanto recomendamos a la iglesia tienen muchas historias de lo que es el sentido práctico de nuestra comunión con Dios, de lo que es llevar a hechos cada una de las instrucciones que el Señor por nuestro bien nos ha dado, y de lo que es permitir que se realice realmente la obra de Dios en nuestras vidas, y lo que es en realidad el gozo, la satisfacción de haberle dado a Dios la oportunidad de que norme nuestras vidas, y para que así sea, se hace necesario que aceptemos su guianza, sobre todo aquella guianza que está de una manera explícita declarada en la palabra literal de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Una de esas historias hermosísimas y sencillas, pero muy significativa, es la que se encuentra en San Lucas en el capítulo 12. La Biblia habla de una manera sencilla pero muy hermosa acerca de un hombre que tenía una gran heredad y que hubo un tiempo en que esa heredad produjo muchos frutos, y naturalmente él, queriendo aprovechar al máximo esa bendición de Dios, pues se preocupó porque no tenía dónde guardar, dónde almacenar todo el fruto que debía cosechar. La Biblia dice que al fin decidió destruir, desbaratar sus graneros viejos y edificar nuevos que fueran naturalmente más grandes. Que así lo hizo y recogió toda aquella gran cosecha, y cuando la recogió, la Biblia dice que en lugar de darle gloria a Dios y de hacer muchas cosas que debió hacer, solamente pues tomó la decisión, solamente atendió a decirle a su alma: alma mía, muchos bienes tienes almacenado, así que regocíjate, alégrate. Solamente eso. Tiene muchos bienes almacenados, así que alégrate y gózate, nada más. Pero la Biblia dice, ya a la altura del verso 20, Lucas 12, 20, que Dios le dijo a ese hombre, Dios, el mismo Dios: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has almacenado, ¿para quién será? Mis amados hermanos, que nadie piense de ninguna manera que en el cristianismo, en la doctrina cristiana, en las enseñanzas que están escritas literalmente en la Biblia, ni tampoco en las visiones, las revelaciones, los sueños y las manifestaciones del Espíritu en cualquier sentido, ni tampoco en los dones del Señor, ni mucho menos en el fruto del Espíritu, hay ni siquiera la insinuación a ser conformista e irresponsable. Nosotros precisamente nos convertimos para ir al cielo, y nos convertimos para ir al cielo porque el cielo es mejor que aquí. Queremos evitar el infierno porque el infierno es malo y nosotros queremos lo mejor, que es el cielo. Nos apartamos del mundo y luchamos por mantenernos en la comunión del Señor porque entendemos que es muy ventajoso
estar en las manos del Señor. En otra palabra, es hasta un buen negocio servirle al Señor. Por eso, no pretendemos de ninguna manera alentar ni la indiferencia, ni la vagancia, ni el conformismo en ninguna forma. Pero sí, Iglesia, sobre todo nosotros los creyentes, debemos entender y actuar de tal manera que aquellas cosas que aspiramos a alcanzar o que hemos alcanzado, que aquellas cosas por las cuales justamente nos esforzamos, que aquellas cosas que significan desarrollo y progreso en cualquier orden de la vida, de ninguna manera nos están prohibidas, y por el contrario, Dios es abundancia, Dios es plenitud, Dios es riqueza, Dios es gracia, y por lo tanto, no hay en Dios ni en sus palabras el deseo de minimizar nada, ni de convertirnos en gente de un sentimiento pírrico, de ideas mínimas. No, pero hermanos amados, siempre partiendo de una premisa, dándole a Dios la oportunidad de que Él reciba la gloria y la honra por cada uno de los logros de mi vida. Porque al fin y al cabo, como creyente, yo debo entender que yo no tengo ni tendré nada si no lo recibo de Dios. Por eso Pablo dice con toda claridad, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y de inmediato dice, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? De manera que, entendiendo la palabra del salmista que dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, nosotros no podemos menos que darle la gloria al Señor por todo, entendiendo que sin Él somos menos que nada. Este hombre había recibido la bendición de ser puesto en eminencia. Aparentemente era rico, o por lo menos tenía un buen desenvolvimiento en lo económico, y en muchas oportunidades, y sobre todo en esta que menciona la Biblia, había sido bendecido indudablemente. Y llegó el momento de tener que ampliar sus almacenes para poder guardar la bendición que había recibido, porque fue muy abundante. Pero cuando recibió esa bendición, manifestó la ignorancia de su corazón y la falta de conocimiento, y sobre todo el engreimiento de su corazón y su espíritu de mal agradecido. Era un mal agradecido. Le dijo a su alma, huélgate y gózate, porque tiene muchas cosas almacenadas para ahora y para muchos años. No tomó en cuenta darle la gloria a Dios, antes que nada, ir donde el Señor y decirle, Señor, hay muchísimas gentes que no tienen ni siquiera 1 metro de tierra. Hay gentes que sembraron mucho a lo mejor, pero no cosecharon tanto. Señor, me diste en primer lugar la vida. Me diste también esa posesión, esa finca, ese lugar donde sembrar, porque la tierra es tuya. Yo no traje nada, ni me voy a llevar nada. Así que gracias, muy especialmente porque me diste fuerza para sembrar, y ahora, sin yo saber cómo tomó cuerpo cada una de las matitas de las semillas que sembré, cómo echó cuerpo, cómo nació, cómo se desarrolló, cómo creció, cómo fructificó. No sé cómo fue, pero gracias, Señor, porque así fue. Además de esto, Señor,
Si no hubiese llovido a tiempo, se hubiese dañado la cosecha. Y además de eso, Señor, si hubiese llovido demasiado, también se daña la cosecha. En otras palabras, no había que decir mucho, sino sencillamente decir, por lo menos, gracias, Señor. Y en consecuencia a ese espíritu de gratitud, de agradecimiento profundo por el bien recibido, entonces habían otras cosas que decir y que hacer. Primero, mi prójimo, que no tiene tanto como yo, que no ha recibido quizás esas tantas bendiciones, porque iglesia, Dios se enamora de alguna gente. ¿Usted sabía eso? Cuando usted vea a alguien demasiado prosperado, que no tiene que ser prosperado de una manera ilícita, sino porque a Dios le place engrandecer a algunas gentes y ponerle en eminencia, no se ponga celoso, pero ojalá que mi hermano o mi hermana que es puesto en eminencia, recuerde que él no es mejor que nadie, que fue que a Dios le plació engrandecerlo y que debe manifestar su agradecimiento en sentido práctico a Dios. A una cosa que podía este hombre hacer, y era identificarse por lo menos en primer lugar con aquellos que tuvieran la necesidad. Y digo esto, iglesia, porque aunque nuestras palabras han sido mal interpretadas, pero hay que volverlas a repetir porque es verdad. Dios ni come ni bebe, ni se pone ropas, ni necesita medicina, ni nada de eso. Quien lo necesita es mi semejante. Y sobre todo, yo tengo un compromiso, que la Biblia me dice que yo debo hacerle bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Es una verdad bíblica indiscutible y aunque la digamos bien adornada o con palabras muy rebuscadas o sofisticadas, o la digamos de una manera franca como la estamos diciendo ahora, es la misma verdad. El cumplimiento de esa verdad en el sentido práctico glorifica a Dios. El incumplimiento de esa verdad en sentido práctico no glorifica a Dios y mengua las posibilidades de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Este hombre no hizo eso, no se identificó con nadie ni con nada y sencillamente le dijo a su alma eso. Él estaba equivocado porque en realidad el alma tampoco come y en el alma sencillamente están nuestros sentimientos, pero nada más. Él podía haber traducido a buenos hechos ese sentimiento de gratitud que debió tener en su corazón por todo el bien y la forma de tanta altura con que Dios le había dignificado, haciendo que sus cosechas fueran abundantes. Pero surgió algo muy significativo, que el mismo Dios le habló. En esta oportunidad, Dios no le habló para recordarle que Él era el Todopoderoso, que Él era quien hacía llover, que Él era quien hacía que la simiente fructificara, que Él era quien hacía que la tierra fuera prolífera, que fuera productiva, que Él era quien hacía que el grano se desarrollara y estuviera sano y fuera apto para el consumo humano, que Él era el que lo hacía todo. Dios no le reclamó nada. Y siempre pensamos que no le reclamó porque seguramente Él lo sabía. Porque nadie puede pensar ni creer que tiene ningún tipo de don en la vida, ninguno, porque Él es mejor que nadie, ni porque Él merece más que nadie, ni porque Él es en ningún sentido superior. Eso no existe en Dios. Lo que sí existe es bendición de Dios, engrandecimiento de Dios, distinción de Dios, dignificación de Dios, y Él lo hace con muchas gentes y está dispuesto a hacerlo con todos nosotros. De todas maneras, hermanos amados, nosotros tenemos la lección de que debemos ser agradecidos. El mismo Dios habló con él y sencillamente le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y la pregunta es: lo que has almacenado, lo que has provisto, ¿para quién será?
Hermanos amados, en el sentido espiritual, en lo que nosotros realizamos para la obra de Dios, en nuestro accionar en la obra de Dios en todo sentido, nosotros debemos tomar en cuenta que en primer lugar, lo más valioso que podemos hacer es aquello que hacemos en primer lugar para la gloria de Dios y que al mismo tiempo pueda bendecir a Dios. Y esa bendición a Dios, ese glorificar a Dios, habrá de manifestarse inmediatamente hacia nuestros semejantes. Cuando la Biblia habla acerca de la iglesia, habla acerca de ella como el cuerpo de Jesucristo. Y hay una verdad que el hermano Pablo nos explica diciéndonos que Dios nos ha puesto como miembros en el cuerpo, en su iglesia, en el lugar que Él ha querido. Que a más de esto, a los miembros que parecen menos dignos, los ha vestido de mayor honorabilidad, para que nadie pueda menospreciar a nadie, sino que cada uno desempeñe la función para la cual Dios le ha establecido en el cuerpo, siempre entendiendo una cosa, que la cabeza del cuerpo es el mismo Jesucristo, y además entendiendo que por importante que sea la función que usted o yo realicemos en el cuerpo de Jesucristo, tiene importancia en la medida en que bendice al cuerpo de Jesucristo, para que el cuerpo de Jesucristo, como sal de la tierra y luz del mundo, pueda bendecir a la humanidad. Siempre recordando que el Evangelio es buena nueva de salvación y que así realmente funciona en el plan de Dios, y así debe funcionar en medio del mundo que Dios creó y por el cual envió al amado Jesucristo a morir para nuestra redención. Pausamos y volvemos. Confiado. Venga lo que venga. Diga conmigo, venga lo que venga. Otra vez, venga lo que venga. Dice el canto, Señor, de todos modos, te doy gracias. Gracias, Señor. Aún por las luchas que el mundo trae. Gracias, Señor, por las luchas que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias, Señor, por la prueba que paciencia trae.
Gloria a Dios. Mis hermanos amados, de acuerdo a esta lección sencilla de la Biblia, nosotros entendemos que cualquier cosa que hagamos, debemos de hacerlo de tal manera que realmente sea para bendición, tanto para nosotros como para la iglesia del Señor, y que en todo tiempo podamos tener la seguridad de que con esto glorificamos y dignificamos el nombre del Señor en nuestras vidas. Y preguntarnos si lo que hacemos en Dios, a fin de cuentas, será algo que va a producir bendiciones. Es realmente parte de la pregunta que le hizo el mismo Dios a este hombre. Lo que has almacenado, ¿para quién será? ¿Qué se hará con eso? ¿Qué será el futuro? ¿Quién lo manejará en el futuro? ¿Para qué le servirá a los que reciban ese tipo de cosa, eso que tú has almacenado? La Biblia nos exhorta a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dado como santo, como hijo de Dios. Cuando por primera vez vi estas palabras dichas de el hermano Judas, me parece, fue algo que en cierto modo no solo me impactó, sino que me fue muy incomprensible. ¿Cómo es eso? Contender, que es tanto como decir pelear, luchar, discutir. Pues sí, se hace necesario. Pablo habla de la necesidad de, si es necesario, arrebatar a alguien del infierno y desechar aún la ropa contaminada por el pecado. Eso parece un principio de violencia, pero hay momentos en que si usted no me habla con toda claridad, puede ser que yo no entienda la gravedad del caso. Puede ser que yo no entienda realmente que en cierto modo estoy en peligro o que estoy al borde de un fracaso o de la destrucción. Hermanos amados, a nosotros nos ha tocado, como dice la Biblia, los fines de los siglos. Y todos los que hemos perseverado muchos años en el Evangelio, no salimos del asombro al ver y oír ciertas cosas en medio del pueblo de Dios que llegaron encubiertamente, pero ya son un secreto a voces y a todo el mundo lo sabe, y más que eso, se ha hallado la forma para justificarlo. Ayer leíamos las palabras de Filipenses 3:19, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y decíamos que, por cierto, esas palabras pueden haber sido desagradables para algunos, y decíamos que las cosas que están aconteciendo no fue lo que aprendimos cuando llegamos, que no fue tampoco lo que recibimos, que no fue lo que oímos y que no fue lo que vimos. En otras palabras, automáticamente se nos está tratando de desubicar de la realidad del principio de la palabra, de lo que aprendimos, de lo que recibimos, de lo que oímos y de lo que vimos. Por eso tenemos la necesidad que, en la medida de las posibilidades que el Señor nos dé, pues levantar nuestra voz de protesta, si se quiere, y sonar la voz de alarma frente a todos aquellos
que nos hemos convertido para ir al cielo y que queremos que realmente el Evangelio siga siendo buena nueva de salvación y que queremos que las verdades del reino de Dios sigan siendo proclamadas en medio del mundo y sobre todo que la iglesia del Señor sea, como fue desde el principio el propósito de Dios, la institución creada por el Señor como portadora del estandarte de la proclamación de las verdades del reino de Dios en medio del mundo. Eso es innegociable. Eso es intransferible, a menos que cada uno de nosotros tengamos la suficiente entereza delante del Señor para que Dios se encargue de poner en nosotros ese mismo sentir y esa misma inspiración y poder del Espíritu Santo que le dio a los pioneros del Evangelio. Pero iglesia, aunque sea sorprendente y doloroso decirlo, pero si en medio siglo podemos decir que lo que aprendimos, que lo que recibimos, que lo que oímos y que lo que vimos no es lo que estamos aprendiendo, recibiendo, oyendo y viendo en la actualidad, entonces no hay cómo arreglarlo sino decir que nos estamos encaminando a lo que Pablo llamó el otro evangelio. Y no se alarme si decimos que para Pablo su experiencia fue de otro evangelio. Y yo creo personalmente, o creemos personalmente, que ya no es otro evangelio, sino otros evangelios. Y en todo caso, es una verdad innegable que a causa de esos otros evangelios tenemos otros evangélicos, llamados de diferentes maneras, pero otros evangélicos. Por eso, esos otros evangélicos nos dicen cosas tan extrañas y se comportan de una manera tan contraproducente frente a la palabra de Dios. Es que se trata de otro evangelio y por lo tanto de otro evangélico. Pero la palabra de Dios ni acepta eso ni existe esa posibilidad en la palabra de Dios, porque según la Biblia, en Dios las cosas son como son. Iglesia, debemos hacer una evaluación justa con la palabra de Dios para que cualquier cosa que hagamos, aunque nosotros pensemos que sea lo mejor que podemos hacer, nos preguntemos, ¿y eso que hemos provisto? ¿Y eso que hemos almacenado, para quién será? Iglesia, parece algo, en cierto modo, muy fuerte de decir, pero ¿para quién será lo que yo realizo a espalda de las necesidades prioritarias de mis hermanos? ¿Para quién será lo que yo logre ignorando que cualquier cosa que logre, lesionando, ensuciando, envileciendo el testimonio santo del Señor que debe haber en mi vida y en la vida de los creyentes, ¿para quién será y para qué sirve? ¿Para qué sirve la institucionalización de las ideas humanas, de los principios de los hombres? ¿Para qué sirve correr junto con el carrusel de la vida, esa vida llena de engaño, de maledicencia, de hipocresía y sobre todo de la intención velada de destruir nuestras almas y conducirnos directamente al infierno? ¿Para qué sirve esto en medio del pueblo de Dios que no sea para nuestra propia destrucción? Iglesia, por eso tenemos la palabra de Dios. Un hombre almacenó mucho
desbarató los graneros, lo hizo nuevo, le dijo a su alma que se gozara y todas esas cosas. No mostró ningún signo de agradecimiento, ni de gratitud, ni de compromiso con nada, ni con nadie más. Sencillamente, Él era Él, y después de Él, Él otra vez. Que Dios nos ayude a que esa no sea nuestra situación, para que Dios no tenga que hablarnos directamente. Iglesia, el Señor nos está hablando constantemente a través de sus vasos, de sus instrumentos, de las personas que Él escoge para hacer ese trabajo. Y ese trabajo muchas veces lo hacen personas que no tendrían ningún tipo de posibilidad de realizarlo a menos que no fuera con la ayuda del mismo Dios, donde muchas veces hacen falta hasta las energías humanas, que no las hay, y donde muchas veces esos vasos están minimizados por las enfermedades, y sobre todo cuando esas enfermedades son irreversibles, cuando esas enfermedades ya se sabe que van a destruir ese cuerpo. Sin embargo, Dios de alguna manera utiliza sus vasos y utiliza los medios, y no importa cuál sea la situación, la palabra sale y Dios hace que corra y sea glorificada, a pesar de la malquerencia de los tigres de Jehová, de aquellos que juegan a ser cristianos y se convierten en un tipo de plaga en medio de la iglesia del Señor, en algo así como una paja en un ojo, en ese ojo espiritual delicado de la obra del Señor, de la iglesia del Señor, y no les permiten ver la verdadera gloria de Dios, ni permiten que se manifieste ampliamente la plenitud del Espíritu en la vida de los creyentes, porque le ponen estorbo de toda manera, y uno de esos estorbos es deslumbrarle con logros humanos. Y hay de aquellos que piensan que porque tienen poder de convocatoria y porque pueden exhibir algún logro humano en medio del pueblo de Dios, y que sobre todo aprovechan la ignorancia de aquellos que por carecer del conocimiento básico de la palabra de Dios obtemperan a todo lo que ellos dicen. Hay de aquellos que se han convertido en fabricantes de cadenas para convertirlas en ataduras espirituales que impiden que la iglesia marche, se desarrolle y cumpla con la función con que Dios creó esa santa institución en medio del mundo. Una santa institución que está llamada a ser guiada por el mismo Espíritu Santo, y para lo cual Dios le ha dado los dones del Espíritu, las manifestaciones de los diversos ministerios de la iglesia, de los ministerios del Espíritu. Al mismo tiempo, la manifestación de la diversidad de todos los ministerios y los dones del Espíritu. Además de eso, que hace que cada día la iglesia pueda regocijarse en el hecho de ver que se está produciendo en nosotros el fruto del Espíritu para la gloria de Dios. ¿Y qué decir de esa autoridad de Dios para sanar en el nombre de Jesucristo? Para echar fuera demonios en el nombre de Jesucristo, para proclamar con autoridad las verdades del reino de Dios y para sobrevivir en medio de un mundo que nos es adverso en todo sentido. Iglesia, eso no se puede comprar, eso no se puede vender. Pero aquellos que de alguna manera obstaculizan el buen funcionamiento de lo que debe ser la comunión del pueblo de Dios en el mundo, tendrán que darle cuenta al Señor de esto. La Biblia dice con toda claridad que los hombres pueden
detener con injusticia la obra de Dios, pero es detenerla. Nadie puede destruir la obra de Dios, porque a Dios, Dios es todopoderoso, iglesia, y a Dios no hay quien le gane. Pausamos y volvemos. Somos árboles desnudos en la nieve, esperando que el amanecer nos descongele. Y el que más y el que menos esconde alguna herida bajo la corteza fría. Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero, mientras el corazón estornuda abajo cero, deseando que el día nos traiga en una mano la caricia del verano. Y resulta que tú nos conoces paso a paso, cada milímetro de miedo, cada gramo de fracaso. Y te acercas de pronto por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Y repetimos como el viejo pescador, ¿a quién iremos? Hemos avanzado, nuestra fuerza es hoy mayor y no hemos conseguido atenuar nuestro dolor. Nos contemplan siglos intentando sobrevivir. Somos gladiadores, la consigna es resistir. Unos viven la abundancia, otros mueren en soledad. Unos ríen, otros lloran, unos se rebelan, otros se conforman. Y se besa la desgracia con la suerte, la vida con la muerte en esta eterna búsqueda de paz. Este clamor por libertad. Y resulta que tú nos esperas cada día y nos dibujas
Mis hermanos amados, con estas palabras de Lucas capítulo 12, la Biblia nos demuestra claramente que debemos ser cuidadosos de cómo actuar en cada tiempo y en cada circunstancia en todo lo que respecta lo que debe ser nuestro accionar en la obra de Dios. Dios le dijo a este hombre: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has almacenado, ¿para quién será? Pero el próximo verso nos dice que así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico en Dios. Así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Puede haber sido muy bendecido, puede haber desbaratado sus graneros y hacerlo de nuevo, puede haber creído que con eso su alma se iba a sentir ya complacida y segura y que no tendría ningún tipo de problema, pero Dios le dijo que era un necio y también le preguntó que qué iba a acontecer a partir de él, qué se iba a hacer con esas riquezas, que cuál iba a ser la continuidad con esos logros suyos. Hermanos amados, es increíble, pero eso muchas veces retrata de cuerpo entero a las instituciones que en nuestro tiempo pretenden tener la clase dirigencial de la Iglesia del Señor. Hemos dicho más de una vez que la Iglesia está supuesta a ser guiada por el Espíritu Santo. Nosotros entendemos que bíblicamente los ministerios, tanto para dirigir la Iglesia como para la ayudantía de la Iglesia, son legales. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro de Efesios 4 son legales según la Biblia. Y el presbítero, el anciano, el diácono y el obispo también son legales. También es legal que el ministro, el que ministra en el Evangelio, viva del Evangelio, porque así lo dice la Biblia. Y no tenemos que ruborizarnos ni hablar esto como si fuera un misterio. Es verdad, el hombre y la mujer de Dios pueden vivir del Evangelio porque así lo ordena la palabra de Dios. Pero debemos tener el cuidado de que esas cosas se hagan dentro del orden establecido justamente en la palabra de Dios. Este hombre desbarató sus graneros para hacerlo nuevo, pero toda su actitud fue de un necio, porque su actitud demostró que él sabía conservar tesoros, o sabía conservar el tesoro que Dios le había dado en cierto modo, pero no era rico en Dios. Según lo que nosotros podemos ver en este tiempo, iglesia, usted y yo, nosotros que somos iglesia, estamos siguiendo una corriente en la cual lo único que se desea es mostrar nuestra abundancia, que en ese caso sería nuestra riqueza, aglutinar muchas personas, formar organizaciones representativas de la iglesia frente a la sociedad, tener participación en el poder político y económico del mundo, incidir en la toma de decisiones en medio de la sociedad y sobre todo